Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Esta semana se publicó una encuesta, Centro Económico del Cibao, que nosotros hemos recibido otras mediciones de otras firmas encuestadoras de manera privada y los resultados son muy similares a esto que publicó el Centro Económico del Cibao. Yo quiero que el máster, por favor, nos comparta la imagen donde podemos ver que el Partido Revolucionario Moderno, en términos de simpatía partidaria, todavía conserva un 40.1%, el Partido Fuerza del Pueblo un 14.2%, el PLD un 13.4%, ninguno un 27.7%, no sabe, un 2%, y bueno, los demás partidos, PRD, el Reformista y otros, un 0.8% y 0.9%. Como le dije anteriormente, he visto otras mediciones de trabajo donde los números son bastante similares. En algunas ocasiones el PLD encima de la Fuerza del Pueblo, en otras ocasiones la Fuerza del Pueblo encima del PLD, pero siempre dentro de un margen de un empate técnico, y el PRM ha logrado mantenerse sobre el 40%, lo que indica claramente que la oposición dominicana, pese a lograr reactivar a su maquinaria mediática, no ha logrado construir un discurso que sobrepase esa parte de la población que decidió votar por ello en los dos últimos procesos electorales. Y eso es bastante preocupante para la oposición, porque este país es imposible que tú puedas ganar con los votos partidarios. Y como es imposible que tú puedas ganar con los votos partidarios, entonces tienes que construir un discurso que salga del partido y puedas cautivar, puedas seducir a una parte de la población suficiente como para alcanzar el 50% más uno. En el caso de la oposición, de sobrepasar el 40%, que todavía no logran atravesarlo. ¿Qué es lo más preocupante de todo esto? Bueno, que el Partido Revolucionario Moderno no está en su mejor momento y ha tenido que ir haciendo una serie de reajustes para ponerse a tono con la narrativa que lo llevó al poder en el año 2020 y que lo mantuvo en el poder en el año 2024. Y en ese proceso de reconstrucción o de reforma en el que está el propio gobierno dominicano, debería ser el momento ideal para que la oposición dominicana pueda posicionarse lo suficientemente bien como para poder competir y ganar un proceso electoral, y lamentablemente para ellos no han logrado eso. Y lo podemos ver en esa encuesta, en otras encuestas, repito, privadas, he podido observar lo mismo. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque la oposición, de manera errónea, ha interpretado de manera incorrecta una pregunta que es: ¿cuáles son los principales problemas de la República Dominicana? Y la gente empieza a priorizar. Y el tema de la corrupción en el año 2019 era el principal problema. O sea, era lo que la gente priorizaba. Sin embargo, si usted hace la pregunta hoy, aparece un quinto, sexto o séptimo lugar. Y la interpretación que ellos hicieron a eso fue que la gente dejó de interesarle el tema de la corrupción. Y no tiene nada que ver con eso. Le sigue interesando, incluso más, porque a medida que la gente va pasando de ser vulnerable a ser clase media, pues se va interesando por el tema de la corrupción como un problema fundamental que no permite el desarrollo. Y a partir de eso, entonces, en vez de limpiar la imagen
de sus organizaciones políticas con la persecución a los casos de corrupción, lo que empezaron a defender y a llamar persecución política a los casos de persecución judicial. Y eso la gente no lo ha interpretado de forma positiva para la oposición dominicana. Y por eso nosotros vemos que luego Luis Abinader viene y asume posiciones como la que asumió con el SENASA y como la que va a asumir con educación también en las próximas semanas, y ustedes lo verán. Entonces la gente hace una comparación. Por un lado, hay corrupción en ambos, sin embargo, en una se persigue y en otro se excusa. Al final la gente termina eligiendo al Partido Revolucionario Moderno, no como el menos corrupto ni el menos malo, no, sino como el que busca construir un paradigma de que el que metió la pata es perseguido judicialmente. Y eso no le ha permitido a la oposición dominicana avanzar, incluso en el peor momento del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tú quieres que te digan? Porque ya tú hiciste el análisis, la conclusión, el entendido entre líneas, o sea, ya. Tú no dejaste ni debatir. No. Palabra de Dios. No. Eso es. No hay más nada. Él no ve, porque ustedes se acuerdan cuando yo ahorita hablaba de estadística, de que tú no la puedes ver así. Tú nada más la viste así. No. ¿En cuánto estaba el % del PRM hace 6 meses? Sobre un 47. Y ahí nos dice 40.1. Sí, me explico. El PRM... Digo desde mi ignorancia, porque yo una cosa, los números yo no me sé gastar. El mayor porcentaje que ha sacado el PRM en su historia fue 47% en las presidenciales. Como partido. Sí, como partido. Ajá. En las presidenciales del 2024. En las municipales el PRM saca un 44%. En las congresuales el PRM saca un 45%. Y ahí en el proceso anterior fue igual. O sea, saca un 45% en las presidenciales y saca un 41%. Perdón, Randy. en las municipales. 3 años antes de las elecciones ya ha bajado 7%. Ahora, tú a 3 años de unas elecciones, que tener un 40% es extremadamente positivo. ¿Por qué? Porque el PLD, con excepción del año 2016, que saca más de un 50%, el PLD no llegaba ni siquiera a un 40% en las elecciones. Eso, si tú lo estás leyendo de izquierda a derecha y no pone abajo la crisis del sector eléctrico y menos del 50% de inversión en el sector eléctrico. La crisis del Pero SENASA, eso es lo que digo, si en el peor momento no logran capitalizar eso, tienen problemas. Que el discurso que mantenía que el PRM todavía era donde estaba, era el tema de anticorrupción, porque Luis Abinader se esforzó en no hacer nada, en invertir solamente en la gente con dádiva y ayuda social y pensiones, porque su paradigma es la transparencia y la corrupción. Y su discurso 5 años fue ese y no aguantó terminar porque ya él no vuelve y le explotó la bomba. Y hemos visto que en todos sus ministros él se ha tenido hasta que desvincular de amigo porque no puede seguir tapando lo intapable. La gente el lo discurso valora se le cayó eso. porque Luis no va más, porque la gente lo valora en la calle a Luis positivamente. Abinader, y si Luis no va más y son unos ineptos que no saben ni siquiera mantener lo que encontraron. Ahora con transparencia, y la transparencia no ha servido de nada y han sabido hacer cosas peores, porque la publicidad, que aumentaron el gasto en más de 10,000 millones, ¿tú sabes cómo que la están manejando? No es poniéndote anuncios al programa Congreso de la Mañana, es contratándote 3 agencias. Eso es. Por eso es que ¿Tú sabes para qué? Para que cuando usted vaya a acceso a la información no se vea que le estamos poniendo el anuncio a Randy, que no te lo están poniendo, pendejo. No me dice Randy entonces, ¿Entiendes? porque si él no se está beneficiando, no lo menciones. Entonces la transparencia la han sabido voltear. Para que cuando usted la vaya a buscar no sea tan transparente. Entonces el discurso que lo trajo hasta aquí se le cayó. Y como no invirtió, como no hizo, como no tiene nada que exhibir y el discurso de la transparencia no le funcionó, el petróleo de Luis Abinader en el subfondo
no es lo que estamos buscando. Oye, Entonces, sigue leyendo la encuesta de ese lado. A propósito de agencia, Máximo el periodista Máximo Laureano. Amigo mío. Ayer decía, me tienen harto esa agencia, enviándome correos. Esa agencia de relaciones públicas. Y nos mandan voucher. Y la publicidad. ¿Entiendes? Entonces, Señores, está fuerte. Señores, es que a mí que no me manden invitación ni que rueda de prensa. Si usted no tiene la capacidad de llamarme, venga, haga una colocación. A mí no me invite, que yo no voy. Que la agencia está cobrando por ti. Señores, no me llamen. Ya pagamos la novatada. ¿Y en serio yo creo que funciona eso? ¿El gobierno tuyo? No. Vámonos, dejen eso así, vámonos. Nos vemos el lunes, señores.